Rroense de Ciencia y Tecnología, a través de la red de planetarios de Quintana Roo, damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial en vivo. Les saluda Roberto Rojo, director de Planetario Sayap, Planetario de Playa del Carmen, para dar inicio a esta actividad magistral del día de hoy, en el marco de nuestro 5º aniversario. 5 años con ustedes aquí en el Planetario Sayap. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Silvia Torres. También participa el ingeniero Víctor Manuel Alcerdeca Sánchez, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, así como el licenciado Hernán Herrera Jiménez, director adjunto de Apropiación Social del Conocimiento. Agradecemos a la doctora su participación. Es astrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de California en Berkeley. Es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM y también es emérita del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se dedica al estudio teórico y observacional de la materia interestelar. Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo y el Premio L'Oréal UNESCO, así como el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Ben Gurion en Israel y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos una gran investigadora y de 2015 a 2018 fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, una sociedad que agrupa a 14,000 astrónomos profesionales de 90 países del mundo. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Así que muchas gracias y bienvenida, doctora. Adelante, Robert. Muchas gracias, licenciado Hernán Herrera. De igual manera, hago extensivo los saludos al equipo de Planetario Sayap. Y le recordamos a nuestro público que sigue la transmisión que pueden realizar sus preguntas a través de la página del Planetario Sayap. Ahora sí, cedo la palabra a la doctora Silvia Torres. Adelante. En primer lugar, quiero dar las gracias. Creo que, no sé si se escucha, si estoy silenciada. Sí, ya escuchamos bien. Gracias. Quiero dar las gracias al Planetario Sayap en Quintana Roo, en Playa del Carmen, que me ha invitado. Y quiero felicitarlos porque 5 años son muy importantes. Se dice fácil, pero es un esfuerzo continuo. Como dice el ingeniero Hernán Herrera, no solamente son 5, ha sido más de eso para llegar a fundarlo y ahora mantenerlo y tenerlo operando y en funcionamiento. Los felicito y espero que sigan 50 años más, por lo pronto, por lo menos. Ese es mi deseo. Ahora les haré la presentación, voy a compartir mi pantalla, a ver si todo funciona como debe de funcionar. Y el tema de hoy es nuestra visión del universo de Ptolomeo al presente. Ya se dijo que trabajo en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Ay, no me empiecen a hacer mala obra estas maldiciones digitales. Bueno, los temas que voy a tratar, pues me voy a pasar 20 siglos en un ratito y hablaremos un poco de la antigüedad, un poco de Copérnico y Galileo. Mencionaré los universos islas, un poco del principio del siglo XX, de la evidencia de la expansión del universo y de varias teorías para entender la expansión del universo y el modelo actual del universo, la materia oscura, la formación de galaxias y la estructura a gran escala del universo y, por último, de la aceleración del mismo. Así es que me paso a hablar del universo según Ptolomeo. Entonces, aquí es una representación de cómo, bueno, Ptolomeo hace en el libro El Almagesto, recoge toda la sabiduría de los griegos y además él pues logra ponerlo todo en contexto. Entonces, en su libro,
está la Tierra al centro, alrededor del centro sigue la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Todos ellos giran alrededor de la Tierra. Esa es su manera de ver el mundo. Y afuera, más allá de Saturno, están todas las estrellas ahí acomodadas en el cielo. Esa es su manera de ver el mundo. Y las estrellas todas inmutables, es decir, que no cambian ni de posición, ni de brillo, ni de color. Es la concepción básica de Ptolomeo, y esto es del segundo siglo de nuestra era. Pero para poder explicar el movimiento de algunos planetas que parece que avanzan en una cierta dirección en el cielo sobre el fondo de las estrellas, pero luego retroceden, entonces hubo necesidad de suponer que había epiciclos y que los planetas se movían en epiciclos. El epiciclo es esta figura que es círculos que se desplazan alrededor de un gran círculo. Aquí a la derecha sería una representación de epiciclos. Así siguieron la concepción, continuó por muchos siglos, o varios siglos, hasta que Nicolás Copérnico propone en 1512 a 1514, hace un escrito que está ahí en latín y que claro aquí lo traducimos, pequeño tratado sobre las hipótesis formuladas por Nicolás Copérnico acerca de los movimientos celestes. Entonces él empieza a introducir sus ideas, y estas las introduce en cartas muy privadas, y circuló en muy pocas copias manuscritas su pensamiento. Hasta que en 1543 ya se lanza con todo su esfuerzo y ya presenta el libro fundamental que está en latín, por supuesto, y que se llamaría Sobre el movimiento de las esferas celestiales. Es aquí el libro que rompe todo el antecedente previo y que nos hace a todos reflexionar. Este es la imagen, esto es una copia del libro donde está representado que es el Sol el que está al centro, y que alrededor, después del Sol, está Mercurio, está Venus, está la Tierra, y aquí ya pone a la Luna alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y luego la esfera celeste con las estrellas, con todas las estrellas de la esfera celeste. Entonces, eso fue lo que, lo que quería era mostrar una foto de su libro, una fotografía de su libro, y aquí ya lo pongo expandido para que se pueda ver con más detalle cómo él mismo lo representó. Entonces está el Sol al centro y todo lo que ya mencionamos. Eso es el rompimiento, lo presenta en 1543, y en 1543 el prólogo lo escribió otra persona y dice, bueno, este es un modelo matemático, no se preocupen. Bueno, o sea, no, más que nada se desdice un poco de que crea que esa sea la verdad. Esto por razones religiosas, evidentemente, para no tener la ira de la iglesia. El libro lo recibe Galileo ya impreso con el prólogo, ya está en su lecho de muerte, y entonces no sabemos con certeza si ese prólogo lo escribió Galileo o lo escribieron sus alumnos a quienes les encargó la impresión del libro. Eso ya nos quedó en duda para siempre, ¿no? Aquí les marco un poquito las líneas del tiempo porque como son varios los astrónomos a los que voy a mencionar, creo que es importante que veamos esto. Primero estuvo Copérnico, después un astrónomo que ustedes casi no conocen, que se llama Tycho Brahe de Dinamarca, Galileo, Kepler, Newton, y Newton vemos que es muy posterior. Ya Newton ya no es contemporáneo de Galileo y Kepler, ellos sí fueron contemporáneos y es posterior a ellos. Entonces, aquí el astrónomo Tycho Brahe, un astrónomo danés, era un príncipe muy privilegiado, le interesaba mucho la astronomía,
y le pareció que había algo de verdad en lo que decía Copérnico, pero no le gustó del todo. Entonces dijo, bueno, miren, yo lo que voy a proponer es una cosa distinta. Entonces propuso su concepción del mundo. Le decían mundo, pero están hablando de todo el universo. Dice, miren, es la Tierra la que está inmóvil en el centro. Y alrededor de ahí, pues está la Luna. Y después de ahí está el Sol. Y alrededor del Sol es que están los demás objetos. Entonces, es un modelo híbrido del universo que se discutió mucho la teoría ticónica, porque había quien le parecía más interesante. Y otro asunto que vale la pena mencionar, la teoría de Copérnico en realidad la conocían los expertos, realmente solamente los expertos, no era del conocimiento del público, porque pues nadie quería apoyar esa teoría porque tenía pues pues había la preocupación de que no les gustara a la iglesia. Hasta que llega Galileo, que él con toda el arrojo, con toda la valentía, con todo el entusiasmo, además era una persona que le encantaba hacerse notar, escribe en su diálogo, en su libro famoso, El diálogo de los sistemas del mundo, describe la concepción que él tiene del universo. Entonces ahí ya toma, por supuesto, toda la concepción copernicana, pero además de estar el Sol al centro, aquí está la Tierra con la Luna, y él ya había descubierto en 1610, en 1611, que Júpiter tiene 4 satélites, tiene 4 lunitas que dan vuelta alrededor de Júpiter. Entonces, 4 pequeñas estrellas, y esto ya lo representa aquí. Miren, aquí está la Tierra y aquí está representado Júpiter con sus 4 lunas. Entonces, él le da todo el apoyo al modelo copernicano, y además, pues, encuentra muchos otros resultados, porque él había, al usar el telescopio, fue el primero que usa el telescopio en términos de ver el cielo y de verlo científicamente, no nada más como turista, digamos. Entonces se da cuenta de la cantidad de elementos interesantes que tiene el cielo, y por ejemplo se da cuenta de que la luna tiene montañas y valles, de que Venus tiene fases como la luna, que a veces aparece con la cara completamente iluminada y a veces en cuarto menguante, en cuarto creciente, o digamos, apenas una uñita de luz. Y se da cuenta que dependiendo de las fases es el tamaño aparente que tiene. Entonces, cuando tiene la cara completamente iluminada, es más pequeña, la vemos más pequeña porque está más alejada de la Tierra. Entonces, si aquí está la Tierra y es cuando va aquí, es cuando va a estar iluminada totalmente, entonces lo ve mucho más pequeño. Y aquí lo vemos más grande, aunque tenga nada más parte iluminada. Entonces, todo eso él lo discute, lo presenta, y además lo presenta en italiano. Él se atreve a escribir en italiano y lo presenta en un libro muy interesante que ya mencioné, y donde son 3 los personajes que participan. Es un diálogo entre 3 personajes, y uno de ellos resulta medio tonto, medio testarudo, no comprende mucho, y resulta que le dicen al Papa Urbano que Galileo se está burlando de él. Entonces, se combinó la arrogancia de Galileo con los enemigos de Galileo que tanto hicieron asusando al Papa Urbano a que estaba mal Galileo, que por eso terminó Galileo pues bajo un juicio de herejía, y herejía en relación al sistema, bueno, el sistema planetario,
que es el mundo, y en relación también a las propiedades del Sol, que tiene manchas y que si tenía manchas, que si no tenía manchas, y que si el Sol se había detenido en los tiempos bíblicos o no, etc. Entonces dijeron, no, Galileo no puede ser el intérprete de las Sagradas Escrituras, no está autorizado, y eso fue parte de todo el problema de Galileo. En fin, pero esa es otra historia. Nosotros seguimos aquí en esto del mundo. Poco a poco empezaron cada vez con telescopios más grandes, otros investigadores con telescopios más grandes, más poderosos, empezaron a revisar el cielo y se dieron cuenta, bueno, Galileo fue el primero que se dio cuenta que había muchas más estrellas que las que veíamos las que se ven a simple vista. Se ven alrededor de 6,000 en total a simple vista y se dieron cuenta que había muchos más. Entonces, se va incrementando el conocimiento poco a poco sin realmente haber cambios fundamentales. Y uno de los cambios es cuando un astrónomo, William Herschel, de origen alemán, pero estaba residiendo en Inglaterra, hace un modelo de la galaxia. Dice, bueno, si aquí está el Sol, y si yo pongo las estrellas a cierta distancia, y supongo que son todas y de igual brillo que el Sol, pues ¿cómo va a ser el universo? Y entonces hace este diagrama del universo, que se ve horroroso, por supuesto, pero entonces, suponiendo que todas las estrellas son del mismo brillo, él hace su publicación diciendo, pues así es como está organizado el universo, así es como están las estrellas en el espacio. ¿Por qué? Porque es una gran preocupación. Muy bien, ya sabemos que hay muchas estrellas, que hay muchas más que las que vemos a simple vista, y lo que queremos ahora es saber, ¿y dónde están acomodadas? ¿A qué distancia? ¿Qué está pasando ahí? O sea, esa es la gran preocupación. Por ejemplo, estas ya son fotografías modernas. Esta es una fotografía del cúmulo de las Llagas, y son estrellas, algunas están adelante, otras están atrás, y hay una agrupación de estrellas, de cientos de estrellas que se encuentran ahí, y esa es una manera de ver el cielo. Otros también sabemos que hay cúmulos muy numerosos, que les llamamos a estos maravillosos objetos cúmulos globulares, que tienen cientos de miles de estrellas cada uno. Cada una de las estrellas está moviéndose, está girando, está tratando de hacer una órbita alrededor del centro del cúmulo, pero claro, no puede porque conforme se mueve, pues otras estrellas lo están jalando por las acciones gravitacionales, la atraen y entonces mueven, no tiene una ruta bien marcada, sino que se va alterando esa órbita que ya no se logra. Sin embargo, lo que vemos es que son muchos los cúmulos, son alrededor 150 en nuestra galaxia, y todos tienen formas similares porque es una forma de agruparse que la gravedad nos obliga a que estén organizadas así, el conjunto, conglomerados de estrellas. Entonces, estos son los cúmulos globulares. Y los siguientes, bueno, ¿y dónde están? ¿Cómo están? ¿Dónde están organizados? ¿Las estrellas siguen indefinidamente o no? ¿Qué pasa? Mencionaba yo que mucho de los resultados dependen de tener instrumentos cada vez más grandes, y uno de esos instrumentos en Irlanda, del conde de Ross, aquí se ve cómo está el instrumento, y está sobre el meridiano, entonces tiene movimiento vertical, puede girar y está esperando al paso de las estrellas, y ahí puede observar distintas estrellas con mucha más precisión porque tiene telescopio muy grande. Ahí, por ejemplo, estoy mostrando 3 imágenes. Una, la de la derecha, es una imagen muy reciente, ya es del telescopio espacial. La del medio es del telescopio en tierra, y la del lado izquierdo es el dibujo que hizo el conde de Ross en 1850.
Entonces, veamos, el conde de Ross no disponía de fotografía. Entonces, tenía que hacerlo al dibujo. Pero ustedes imagínense que tenía que tener la luz totalmente apagada para que la pupila estuviera extendida y pudiera ver los objetos débiles y a la vez luego encender la luz, acercar la vela o lo que fuera para poder dibujar lo que había visto. Entonces, ese es un dibujo que él hace de la nebulosa espiral M33, que le llaman del triángulo. Otro dibujo más que él hace está del lado izquierdo, es el dibujo que hizo el conde de Ross, y del lado derecho es una fotografía ya moderna. Entonces, como ven, él realmente lo hizo muy bien. Él hizo muy buenos dibujos y con qué trabajos lo logró. Yo lo admiro ese trabajo. Pero entonces empiezan a decir, bueno, estas figuras ¿qué son? ¿Son nubecillas que están cerca o son nubes grandotas que están lejos o son nubes inmensas que están lejísimos? Ese fue la siguiente duda, la siguiente pregunta que se hicieron todos estos grupos y personas. Otra más es que, como ustedes ven, me impresiona mucho el trabajo de este señor, y hace el trabajo en la galaxia M51, que ahora sabemos que es una galaxia que le llaman el remolino. Bellísima, bellísima dibujo. Bueno, también se ven otras figuras como la de la galaxia de Andrómeda. Estas son fotografías modernas, como ustedes imaginan, como ustedes pueden reconocer. Y empieza a haber la duda. Bueno, estos son nubes cercanas donde estamos viendo conjuntos de estrellas cercanos, o estamos viendo grupos de estrellas separados del grupo de estrellas donde está el Sol. Y a eso le llamaron universos islas. Entonces, estamos viendo, las estrellas están organizadas indefinidamente continuas, o sea, a donde volteemos a ver, siempre va a haber estrellas con la misma proporción, en el mismo acomodo, digamos, no tiene que ser idéntica, pero que se parezcan, o van a estar separadas unas de otras. Esta fue una gran pregunta, y esto, pues, es lo que ahora sabemos, que están separadas unas de otras y que les llamaron universos islas, y eso se configuró, se aceptó y se reconoció en 1922, hacia esa época, se dilucidó que efectivamente eran grupos separados y por eso le llamaron universos islas en ese momento. Ahora ya les llamamos galaxias porque por semejanza a que la nuestra, donde está el Sol, donde estamos nosotros, donde está el sistema solar, se ve en el cielo una banda brillante que se llama la Vía Láctea, y en griego galaxia es leche, entonces, o tiene que ver con leche, no me sé exactamente la palabra, y se les llamó galaxias a estos grupos, agrupaciones de estrellas y gas y polvo, etcétera. Ahorita comentamos un poquito más, separadas unas de otras. Entonces, el término universo isla se olvidó, pero se les llamó galaxias. Ahora ya tenemos la palabra galaxia y es tan conocida que son modelos de televisión, de coches, en fin, de todos clase de productos comerciales, lo cual nos parece a los astrónomos muy bien que aprovechen esto en el comercio. Bueno, que familiaricen al público con temas astronómicos. Esto estoy hablando de 1922, 23, ahí en esa época, y en 1929 hay un cambio muy importante en esta situación, en cómo es el universo. Entonces se fijan que empezamos con un universo que era esencialmente el sistema planetario, y ahora ya tenemos un universo lleno de estrellas, llenos de agrupaciones, y donde hay galaxias separadas unas de otras, de galaxias con inmenso número de estrellas separadas unas de otras. En 1929 se descubre que el universo está en expansión. Aquí tenemos a Albert Einstein y Edwin Hubble mirando en el telescopio,
Y lo que se descubrió es que el movimiento de las galaxias, que las galaxias se están alejando unas de otras y que lo hacen más rápidamente cuanto más lejos se encuentran. Es decir, se están alejando de nosotros todas las galaxias esencialmente. Pero las que se alejan más rápidamente son las que están más lejos. Y cuanto más lejos, más rápidamente se alejan. Eso es tremendo, porque eso quiere decir que el universo está en expansión. Pero también es terrible porque querría decir que nosotros somos el centro de esa expansión. Y sería contradecir todo este principio copernicano, donde dice la Tierra ya no es el centro. Bueno, aquí podríamos pensar no es la Tierra, pero el Sol, el sistema solar, no es el centro del universo, pero ¿cómo es que sí se están alejando todas las galaxias más rápidamente cuanto más lejos se encuentran? Se está expandiendo. Dicen, no, pero es que miren ustedes, cualquier observador que estuviera viendo, lo ponemos en cualquier punto del universo y va a ver lo mismo, va a ver que las galaxias cercanas se alejan, pero que las galaxias lejanas se alejan muy rápidamente. Entonces, eso es, digamos, se acepta, el universo está en expansión y no somos el centro del universo. Bueno, pues qué importante. Es que son problemas muy serios estos que estamos discutiendo. Esta fue la primera representación de la expansión del universo, donde era en una curva, donde está la distancia contra la velocidad de alejamiento, y se veía que las más alejadas se alejaban, estaban alejándose más rápidamente, moviéndose más rápidamente. Esta curva sigue siendo importante, aunque ya se ha precisado con mucho más detalle y ya se tiene mucho más información sobre ella. Ahora, el problema, a la hora de que aceptamos que el universo está en expansión, tenemos nuevos problemas. Es que cada descubrimiento trae nuevos problemas. El universo está en expansión, sí, pero hay el siguiente problema. Entonces, hoy tiene un cierto tamaño, pero mañana va a ser pues más grande. Y ayer era más pequeño. Y antier, pues un poco más pequeño. Y en el pasado estuvo muy pequeño y más atrás estuvo todo quizá concentrado en un punto. Entonces, esto es difícil de entender, difícil de aceptar, pero se puede verificar. Es una teoría que se puede verificar, que tiene consecuencias. Si es así, tiene consecuencias. Entonces, a eso se le llama la gran explosión y tiene consecuencias, por ejemplo, en la composición química, porque se dice que en la gran explosión, o se plantea que estaba todo más concentrado y todo muchísimo más caliente, y por lo tanto había reacciones nucleares, termonucleares, como las que ocurren en el interior de las estrellas y que los hacen brillar. Y entonces, en los primeros 4 minutos de la existencia del universo, se crearon el hidrógeno y el helio y unos pocos elementos químicos como el deuterio, helio 3, el litio, berilio, etc. Sin embargo, estos elementos se crearon en muy poca proporción, en cantidades casi despreciables. Bueno, pero entonces, ¿de dónde están los demás elementos que nosotros sabemos que existen en la tabla periódica? Entonces, nosotros sabemos que esta es la proporción de elementos en el sistema solar. Si nosotros vemos, cada parte aquí es 100 veces mayor. Entonces, si aquí es 1, aquí es 100, aquí es 10,000, aquí es 1,000,000, etc. Entonces, por cada ¿qué puedo decir? Aquí el número de hidrógenos que hay, de núcleos de hidrógeno que hay en el universo, es mayor que todos los demás núcleos de los demás elementos, y en particular que el helio es 10 veces más. Aquí lo tengo, me estoy dando cuenta que está mal mi dibujito,
voy a tenerlo que corregir para la próxima vez, o tengo que quitar esta diagrama. Pero fíjense ustedes que litio, berilio, boro, dicen hay muy poquito, y lo que hay en mayor proporción son los otros elementos que serían en el sistema solar. Estos serían en el sistema solar. Sí, todo está muy bien, pero ¿qué pasa? Que lo que hemos dicho es que solo estos son los únicos que se formaron en la gran explosión, en los primeros minutos del universo, los primeros 3, 4 minutos. Todo lo demás ha sido formado por estrellas. Esas estrellas se han desbaratado y han arrojado ese material para la formación de nuevas estrellas. Entonces, el sistema solar se formó de las cenizas de estrellas previas. Esto es parte de lo que ahora entendemos. Pero aquí quiero decir una cosa más, que lo que llamamos la gran explosión, los que no les gustaba esa idea, le pusieron de broma Big Bang. Es el gran ruido, el gran sonido, el gran pum. Y ahora pues se tomó ese nombre, se tomó en serio, se usa en astronomía y como ustedes lo saben, también se usa para esa serie que pasó en la televisión y que fueron varios años del Big Bang. El Big Bang Theory es la teoría del sistema de la gran explosión, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, eso se ha ido desarrollando, empezó a través de pensar que hay expansión en el universo y se fueron desarrollando todas estas ideas poco a poco y esto, digamos, esta concepción viene por ahí del fin de los años 50, de los años 60 y ya se ha estudiado cada vez más. Pero también se propuso que como huella de esta zona, este momento de gran temperatura, donde estaba todo el universo, digamos, junto, que debería de haber una huella de esos momentos y que esto estaría presente en luz de microondas, en luz de radio. Y eso lo plantearon varios investigadores en los años 50 y hasta 1964, dos investigadores en Estados Unidos, Arno Penzias y Robert Wilson, querían desarrollar una antena con muy alta sensibilidad. Su antena es lo que tienen ahí atrás al fondo. Y esa antena tenía ruido y había una señal de fondo que no entendían. Pensaron que eran palomas que habían dejado ahí su nido y sus recuerdos, limpiaron los nidos, limpiaron todo y seguía habiendo ese ruido. Y después fue cuando se dieron cuenta en 1964, es que estamos viendo el ruido de fondo de las primeras etapas del universo, las primeras épocas del universo. Entonces, eso se llama la radiación de fondo de microondas. Mucho después, casi 30 años después, se lanzó un satélite al espacio, la NASA en Estados Unidos lanzó un satélite al espacio que le llamaron COBE, porque se llama Cosmic Background Explorer, lanzaron ese satélite con el fin de analizar y revisar si efectivamente había esta radiación de fondo en todas direcciones. Y encuentra que en todas direcciones hay una radiación de fondo muy uniforme y que representa 2.7 grados Kelvin. Eso es como menos 270 grados centígrados. Pero se dieron cuenta que además había unas ciertas irregularidades y esas irregularidades se pueden ver en la segunda representación. Bueno, vamos por partes. Aquí está representado la esfera celeste, pero no la podemos representar en un plano, entonces digamos, la aplanan la esfera celeste y ahí está representada como si fuera un mapa de la Tierra, un mapa terrestre. Aquí aparenta a 1000 veces más detalle. Entonces se encuentran que hay zonas muy calientes y zonas muy frías
apenas a milikelvin, a miligrados de intensidad. Y lo que está pasando es que es el movimiento del sistema de la galaxia hacia, bueno, movimiento del sistema solar en una cierta dirección, y eso hace que se vea más intensa la radiación. Entonces corrigen ese movimiento y encuentran este tipo de diagramas, todavía con mucho más detalle, más finura, a cientos de miles de veces más detallado, y encuentran que hay aquí una zona muy intensa, y dicen, pero esa es la huella de nuestra galaxia, la huella del polvo tibio, de los polvos que hay en nuestra galaxia. Entonces lo limpian y encuentran esto, que es la radiación de fondo en microondas, en ondas de microondas. Esto es el resultado del cobre y es un resultado extraordinario, porque efectivamente es una confirmación más de que hubo la gran explosión. O sea, no, entonces las confirmaciones se deben, uno, a la expansión del universo, otra, la abundancia de los elementos químicos, y otra, las observaciones de la radiación de fondo en microondas. Estos son los investigadores que hicieron ese estudio y que obtuvieron el premio Nobel en 2006. Es lo que decía, que son las evidencias de que ocurrió la gran explosión, que era lo que yo mencionaba. La expansión del universo, la abundancia de los elementos ligeros y la radiación fósil. Pero ahora resulta, ahí estábamos ya muy contentos, ya está todo bastante dibujado, ya estamos entendiendo todo, pero pues empieza a haber dificultades. Se encuentra evidencia de que hay materia oscura. Hay materia oscura, quiere decir, hay materia que no vemos, que no sabemos qué es, pero que está haciendo acción, está teniendo una acción gravitacional sobre los cuerpos. Entonces tiene masa, porque está teniendo una acción pues de atracción, como las leyes gravitacionales, sabemos que los cuerpos atraen. Las primeras evidencias fueron que de tomar las velocidades de rotación de las estrellas, esta es una galaxia donde las estrellas están girando, cada una a su velocidad, y conforme nos alejamos, deberían de girar cada vez más lentamente, como en nuestro sistema planetario. Los cuerpos giran cada vez más lentamente. Pero resulta que no, que siguen girando a la misma velocidad. No quiere decir que se giren como cuerpo sólido, porque las de adelante corren mucho y las de atrás se quedarán. Así es que no es un cuerpo sólido, pero se están girando más o menos a la misma velocidad. Y entonces se deduce que existe masa adicional que no estamos viendo y que es materia oscura. Esa fue la primera evidencia, costó mucho trabajo aceptarlo, no le creían a la doctora Vera Rubin que esa era válida su observación, hasta que otros investigadores repitieron sus observaciones varias veces y pues llegaron a la conclusión de que era cierto, que era verdad, que no era un error de observación. Bueno, como parte de esto, de entender lo de la materia oscura, en la teoría de la relatividad general propone que el espacio se deforma por la presencia de masa. Entonces, el espacio se deforma por la presencia de masa y entonces la luz viaja no en línea recta, sino que viaja siguiendo estas líneas que se llaman geodésicas, porque la presencia de masa altera la geometría del espacio. A ver, aquí, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Y efectivamente, eso se ha demostrado. Por ejemplo, hay la observación de un cuerpo. Aquí lo que estamos viendo es una galaxia al centro, y este es un cuasar que está atrás de esta galaxia, perfectamente alineado con nuestra línea de la visual. Está atrás, y que entonces la acción gravitacional hace que se curve la luz y que veamos estos efectos de amplificación
estamos seguros de que es este efecto, porque a la hora de analizar esta luz, vemos que es idéntica entre sí estos 4 objetos, y entonces corresponden a un mismo objeto. Y esto es lo que les pasa. Si aquí está el cuasar, aquí está la galaxia y aquí está el observador, a la hora de que se curva el espacio, el observador está observando como si viniera la luz del cuasar de otro lugar, que proviniera de otro lugar. Entonces la estamos viendo en otras zonas. Y entonces lo que quiere decir es que este cuerpo tiene mucha masa. Hay que analizar cuánta masa tiene para entender de qué está hecho. Y este es una fotografía, una imagen de un cúmulo de galaxias. No solamente son galaxias, sino que están agrupadas en cúmulos, y que vemos detrás de ella, vemos unas galaxias azules, es un cuasar, y que estamos viendo cómo se ha curvado la luz y vemos ese efecto de curvatura. Y eso quiere decir, este efecto se llama lente gravitacional, pero nos da idea de cuánta materia hay aquí en este cúmulo que está aquí distorsionando el espacio, y resulta que tiene mucho más materia que la que vemos en forma de estrellas, en forma de gas, en otras manifestaciones, y entonces encontramos que la mayor parte de la materia es oscura. Esto es resultados pues más recientes, no son nuevecitos, pero sí son más recientes, son posteriores a esto que mencionaba yo de la radiación cósmica de fondo. Entonces es cambiarnos la jugada, es que tenemos que entender el universo de una manera distinta. No es solamente que estamos viendo estrellas, no es solamente que estamos viendo polvo y gas, sino que además hay algo que no vemos y que es materia y que tiene masa, porque tiene efectos gravitacionales, pero pues se le ha puesto oscura para decir que no sabemos lo que es. Y aquí hay otro ejemplo de ven cómo suceden en arcos ciertas imágenes que son un cúmulo de galaxias que hay atrás del cúmulo de galaxias que está enfrente. Y entonces se encuentra a 7,000 millones de años luz hacia la constelación del León Menor. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos mencionando, el cuasar lejano detrás del cúmulo de galaxias, y aquí estamos viendo, el observador ve todo esto distorsionado. Eso se llama el efecto de lente gravitacional. Pues más sobre la radiación de fondo, seguimos y se sigue investigando, y entonces este era el resultado que les había mencionado del COBE. Pues en 2003, bueno, antes mandaron otra nave, otra sonda, con un experimento más delicado que se llamó Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, o WMAP, y donde muestra lo mismo que el COBE, pero con mucho más detalle, mucho más detalle. Es como si se hubieran puesto anteojos y ya hubiera visto con más detalle. Esto es muy importante, porque entonces podemos saber que al principio ya había mucho detalle, al principio del universo ya había irregularidades, ya había muchas irregularidades, había detalle en eso. Y ahora sabemos, y ahora lo que sabemos es que hay, además no he mencionado, pero hay energía oscura que lleva el 73% de la masa, materia oscura el 23% de la masa, y lo que conocemos como átomos, la materia vulgar, que es la cotidiana que conocemos, es apenas el 4% del contenido del universo. Entonces, este es ahora lo que sabemos del universo, y digamos una síntesis de la historia del universo. Podemos decir que hace 13,800 millones de años ocurrió la gran explosión. Pasando los primeros 380,000 años, pues pasaron muchas cosas, pero no tenemos manera de penetrar, de ver eso, y que la primera noticia que tenemos de los inicios del universo es la radiación fósil, que empieza aquí,
Las primeras estrellas se forman, las galaxias posteriormente, y ahora nos encontraríamos acá. Entonces, esa es la historia del universo en pocas palabras, o en otras formas podemos decir que la gran explosión, podemos decir que fue el minuto cero, la formación de hidrógeno y helio a los 4 minutos, la era de recombinación los 300.000 años, las primeras estrellas 200.000, las primeras galaxias en 1.000 millones de años y hoy 13.800 millones de años. Entonces, como ven, ahora el universo no es que haya cambiado, por supuesto, el universo está cambiando continuamente. Lo que quería yo reflexionar es sobre cómo la humanidad ha visto o ve o concibe el universo, tanto en contenido como en extensión, como en forma, como en historia, y pues creo que eso es todo. Aquí hay de qué está compuesto el universo: de elementos pesados, de neutrinos, estrellas, hidrógeno y helio libres, materia oscura y energía oscura. Es una representación, digamos, de lo mismo. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención y recibiré preguntas si ustedes tienen alguna y trataré de contestarlas. Pero muchas gracias y muchos años más para el Planetario Sayá. Juntos saldremos adelante.